Hoy viajaremos en el tiempo, observaremos el presente, imaginaremos el futuro y formularemos otras formas de producir mensajes visuales en las grandes urbes de nuestro planeta. El muralismo constituye una práctica de expresión artística, política y religiosa, cuyos orígenes nos remiten y se pierden en el pasado. En las ciudades contemporáneas, el espacio urbano es un escenario privilegiado para la producción, promoción y circulación de mensajes visuales. En este sentido, el mural, el arte callejero, el graffiti se conjugan como un sistema de comunicación visual que articula imagen, territorio y discurso social. Bogotá es una ciudad que despierta cada día cubierta de imágenes. En los muros de cada esquina de sus barrios, la ciudad habla sin palabras. Mensajes, rostros, murales, grafitis y símbolos convierten los muros de la ciudad en un lenguaje visual. Donde antes hubo silencio y abandono, hoy hay memoria, identidad y resistencia visual. Estos no son solo murales o grafitis, son recursos visuales, formas de comunicación que se reflejan y narran quiénes son, de dónde vienen, por qué habitan este territorio, cómo es su cotidianidad y su entorno comunitario. La intervención artística de muros en Bogotá adquiere gran dimensión social en el año 2011, después de la muerte de Diego Felipe Becerra, un muralista que fue dado de baja por un agente del Estado, y el decreto 75 del 2013 permitió intervenir los muros de forma segura y ordenada. Esto hizo que muchos artistas empezaran a plasmar sus obras en diferentes sitios de la ciudad y convirtieron a Bogotá en la capital latinoamericana del graffiti y el mural. Más allá de su dimensión artística, el mural y el graffiti funcionan como un medio visual alternativo que construye significados, comunica memorias colectivas y produce identidad en el espacio público. Según Roland Barthes, toda imagen posee un nivel denotativo, que es lo que muestra literalmente, y un nivel connotativo, es decir, los significados culturales y simbólicos que estas imágenes nos transmiten. Un rostro puede ser solo un rostro, o puede ser la memoria de una víctima, el pensamiento de una cultura o la esperanza de una comunidad. Desde la comunicación visual, una imagen nunca es neutra. Toda imagen transmite algún tipo de mensaje. Toda forma, todo color, toda figura construyen un sentido. En el arte público bogotano estos niveles se han articulado de manera estratégica. Rostros, figuras, colores y símbolos nos remiten realidades y actividades concretas del barrio, sus valores, sus memorias, cómo viven y cómo se relacionan. ¡Retíreme estas cadenas!
mural y el graffiti se diferencian de otros productos visuales porque están intrincadamente ligados al territorio. Su emplazamiento no es aleatorio. En Bogotá, muchos murales se encuentran ubicados en barrios históricamente marginados, donde la imagen cumple una función comunicativa de visibilización. En este sentido, el mural y el graffiti actúan como un acto de enunciación visual, situal. La escala monumental de sus figuras refuerza el carácter público del mensaje, mientras que la composición dirige la mirada y organiza la lectura visual. Desde la semiótica visual, el mural puede entenderse como un conjunto de signos que producen sentido en relación con el contexto. Símbolos culturales, como figuras indígenas, elementos naturales, víctimas del conflicto o escenas cotidianas, funcionan como signos cargados de significado social. Umberto Eco, en 1977, comenta que el sentido de un mensaje visual se activa por la interacción entre el signo y el intérprete. Entonces, podríamos plantear que el arte urbano permite múltiples lecturas, según la experiencia cultural de cada espectador, haciendo que cada forma de arte, llámese mural, pintura, escultura, se consoliden como un texto visual abierto. Hawax, en el 2004, sostiene que la memoria colectiva necesita soportes materiales para mantenerse viva. En este contexto, el mural actúa como un medio visual de memoria que se inscribe en el espacio cotidiano. Esta capacidad de la imagen para comunicar sin palabras refuerza el potencial del arte público y lo convierte en una herramienta de participación y comunicación. Es decir, el mural transforma el muro en un lugar comunicante, generando nuevas relaciones entre los habitantes y su entorno. Toda nueva tecnología llega para hacernos sentir, ver y vivir la ciudad de otra manera. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro. No podemos pronosticar cómo va a ser nuestro futuro visual con el uso de la inteligencia artificial, pero de lo que sí estamos seguros es que ya llegó para quedarse. El uso de la inteligencia artificial transformará nuestro entorno y nos permitirá producir mensajes visuales de otra manera en el espacio público. El arte en general será resignificado, transformado según los parámetros que le ordenemos a estas nuevas tecnologías, las cuales nos permitirán proponer nuevas formas y estéticas visuales. Colores, movimientos, trazos y formas tendrán otra dinámica. Actuarán como si fueran seres vivos. Crearemos realidades virtuales inimaginables. Esto será una nueva oportunidad para generar nuevos discursos que transformarán los mensajes visuales que producimos para la comunidad y la sociedad en general. No te olvides, suscríbete y danos tu like. ¡Gracias! Finalmente podemos arguir que el mural urbano constituye un sistema de comunicación visual complejo que articula la imagen, discurso y el espacio, que comunica narrativas sociales, construye memoria colectiva y produce representaciones alternativas de la ciudad, convirtiéndose en un medio de expresión colectiva y una herramienta de transformación simbólica del espacio público. Hemos llegado al final de este documental. Esperamos encontrarnos de nuevo para presentarles otra historia de nuestro planeta. Agradeceríamos nos dieras tu like y te suscribieras. Esto nos permitirá continuar realizando este tipo de documentales. Hasta pronto.